No sabemos dónde estamos ni para dónde vamos. Muchos venezolanos que se han muerto pasando el páramo por los fríos. Nunca nos dijeron que teníamos que pasar por este frío, nos vinimos así para acá y estamos pasándola pero fuerte. Dejamos a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros padres, a nuestros hermanos, por un futuro mejor. Es muy fuerte estar aquí así, pero nos toca así, nos toca eso. Bienvenidos a Semana en Vivo. Esta es parte de este reporte periodístico que hizo la revista Semana y que realmente es demoledor porque demuestra a miles, a cientos, perdón, de personas que están saliendo de Venezuela, o por lo menos cruzando esa bendita frontera que tiene, que además atravesar un páramo, el páramo de Berlín, para llegar a Bucaramanga, que es también mucho más difícil digamos, de enfrentar, pero además que demostró, como bien lo planteó la revista Semana, uno de los dramas más horribles que yo creo que hemos estado aquí presenciando, sobre todo Colombia, que ha tenido tantos dramas y tantas migraciones y tantos desplazados. Este es un nuevo fenómeno que nos está afectando y realmente ese tema y ese reportaje que hizo Semana a mí me impactó mucho y por eso lo primero que hice yo fue tratar de entrevistar a las personas que estuvieron en ese reportaje. Bienvenidos aquí a Daniel Rico, primero, que es el director de Análisis Criminológica Aplicada. Ese es un nuevo cargo que de eso no lo había planteado ya usted, ni más faltaba. Y también, obviamente, aquí a José Guarnizo, editor general de la revista Semana.com, quien estuvo, los dos se fueron y acompañaron a estos cientos de venezolanos que están saliendo sin nada, sin tener realmente, sino, mejor dicho, sus hijos, ¿verdad? Dejando sus pocas cosas que tienen sus enseres y atravesando semejante páramo, el páramo de Berlín. Alguien me decía hoy, me dirás tú que eres venezolana, ellos no conocen, pues lo más frío era pues la nevera. Sí. Pero, ¿no es verdad? Sí, así es. Y también aquí está Xiomara Rauseo, es abogada y profesora de la Universidad Central de Venezuela. Ella está muy cerca también de todo estas ayudas, ¿no es verdad? Estas ONGs que están ayudando, y no ONGs, sino refugiados que se están creando como especies de casas, ¿no es verdad? Para ayudar a estos refugiados. Bienvenida. Muchísimas gracias. Aquí también. Y tenemos también a Winston Andrés Martínez, que es asesor director General de Migración Colombia, y que nos va a traer unas cifras. Ojalá nos muestre esas cifras, porque hay una confusión con las cifras, como siempre pasa. Nunca supimos cuántos colombianos había en Venezuela, por lo demás, ¿no? Nunca supimos muy bien. Y también tenemos a Ronald Rodríguez, profesor e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, que es un experto en estos temas. Bienvenido aquí, que viene con frecuencia aquí en Semana en Vivo. Sí, sí. Lamentablemente el deterioro de Venezuela ha hecho que por primera vez los colombianos nos preocupemos por Venezuela. Sí. Ha sido la revolución bolivariana la que nos ha enseñado a conocer Venezuela. Antes no sabíamos muy poco del país vecino. Ahora es que tenemos un flujo. Antes los venezolanos sabían más de nosotros. Sí. Eso es cierto, y la historia y todo, y nosotros con el ombligo para adentro, mirándonos para nosotros. Y tristemente ha sido estas realidades las que nos han empezado a enseñar cómo funcionaba Venezuela, que no todos son de las mismas áreas, que hay venezolanos que en su gran mayoría viven en la costa, pero que también hay llaneros, que tienen también andinos, que tienen costumbres y prácticas, que no todos los venezolanos son ricos como los que conocíamos en Colombia cuando venían de vacaciones. Hay gente que realmente la está pasando muy mal. Y lo peor de todo es que las medidas económicas que está tomando el gobierno de Nicolás Maduro, en lugar de minimizar el problema, lo están aumentando y muy seguramente en los próximos meses vamos a tener un aumento sustancial de la migración. Están asfixiando a la población, o te rindes y te sometes y te dejas manipular por un régimen que te domina económicamente, o te vas. Yo quería comenzar primero con Daniel y con José, porque digamos, reportaje que ustedes nos mostraron, José, es realmente demoledor. ¿Cuál fue su experiencia? Ustedes los acompañaron, yo hice aquí un mapa, nos robamos el mapa de semana.com que usted sacó. Yo quería mostrar, mire lo que tienen que hacer estas personas que salen de Venezuela, llegan a Cúcuta, ¿no es verdad? Pasan la frontera,
suben a Pamplona, porque ya Exacto. empiezan a subirnos, ¿verdad?, a Pamplona, y ahí tienen que subir mucho más al Mucho páramo de Berlín, Sí, ¿verdad? y sobre todo, María ¿Ustedes Jimena, los encontraron dónde? claro, nosotros un poquito antes de Pamplona llegamos y empezamos a hacer el recorrido con ellos hasta el páramo de Berlín. Lo que pasa con este recorrido es que ellos no están preparados para el frío, pero tampoco están preparados para, o sea, no traen un peso en el bolsillo. Entonces, imagínate, son varios factores que inciden en todas estas familias. No traen ni siquiera chaquetas, entonces usan cobijas para cubrirse, andan en chancletas, caminan en chancletas por toda esa carretera. Y o sea, lo que a mí más me impactó, sobre todo ver familias con bebés de brazos, esperando en una esquina a que de pronto un camión los lleve a las 10 de la noche sin saber siquiera si van a poder aguantar. Digamos, sobre todo hacen falta, o sea, lo que nosotros alcanzamos a ver es que sobre todo en los bebés ellos no tienen ninguna ayuda, pues digamos, para cruzar todo este terreno. Además, hacen falta teteros, hacen falta cosas mínimas para que ellos logren recorrer estos 190 kilómetros que hay desde Bucaramanga hasta Cúcuta. Entonces, Que es una es situación, absurdo, ¿no? es una situación Ustedes bastante hicieron precaria. el recorrido con ellos desde digamos, más cerca del páramo de Berlín No, hasta... hicimos varios recorridos. Uno de ellos fue que acompañamos a un grupo a pie desde más arriba de Pamplona hasta llegar al páramo, que es Al como la páramo. parte más dura, y donde ellos empiezan ya a sentir el frío, a sentir el cansancio, las ampollas en los pies, y sobre todo, pues hay una situación, además de esa, que yo la veo como psicológica, y es no saber para dónde ir. Es decir, además, y sobre todo, con la esperanza de llegar a Bucaramanga, conseguir algo, cuando en Bucaramanga se están represando y no hay nada. O sea, no hay empleo, duermen en las calles. Una de las cosas, Daniel, que cuenta la crónica de José Guarnizo es que a lo largo de esa trayectoria que usted también hizo, y que además fue usted el que la inspiró, me contará por qué y cómo empezó esta preocupación suya y la de su hermana, no vieron a nadie por la carretera, nadie, digamos, ninguna autoridad. ¿Por qué comenzó su preocupación por esta situación? Yo soy como el mensajero. Aquí realmente todo el reconocimiento son para un grupo de mujeres santanderianas que empezaron a ver cómo se llenaban las calles de niños, de abuelos, de gente pidiendo comida y empezaron a ayudarlas. Y lo que les decía la gente, aquí estamos mal, pero los que están allá arriba están mucho peor. Entonces mi hermana con su esposo y con mi familia y con un grupo de mujeres se reúnen y empiezan a llevar comida al páramo y cobijas y algo así. Hace un mes esto se dispara. O sea, los migrantes venían desde hace 8 meses, pero hace un mes, creo que tiene que ver mucho con el tema electoral y preocupación de que se fuera a cerrar la frontera, esto crece de una manera impresionante. O sea, ya el flujo de gente, ya no hablamos de unas decenas, sino hablamos de 500 a 1000 personas al día caminando por esta carretera. No. Y es el resultado de una cantidad de situaciones. Es casi que las normas que tenemos los obligan a irse a pie. ¿Por qué? Muchas de esta gente no tiene un peso. Cuando venden su nevera, venden su carro, venden las cosas que tienen y las pasan a pesos colombianos, no les alcanza para absolutamente nada. Segundo, cuando llegan a comprar un pasaje a cualquier empresa de transporte formal, le piden el pasaporte sellado y les dicen, es que yo no lo puedo llevar porque así usted tenga la plata, a mí me ponen un parte, una multa de 80 millones de pesos. Entonces se crea todo un sistema paralelo de servicios informales, ilegales, en que nos obligan a ir. Entonces, creo que no hemos adaptado nuestras normas a la situación de emergencia que estamos viviendo. Estamos en una situación de emergencia y necesitamos normas y reacciones de emergencias para esta crisis. Mantener las normas que creamos hace un tiempo pensando en otros problemas que teníamos, pero aquí tenemos que facilitarle la vida a estas personas y ayudarlos desde una perspectiva humanitaria. Y aquí yo sí quiero resaltar, y ojalá podamos mirar esto más adelante, esto no se resuelve con más policía, ni con más ejército, ni con más migración en la frontera. Estas personas tienen hambre y van a seguir llegando todos los días. El relato de estas personas es que hace 2 años no comían pollo. El relato de estas personas es que perdí los dientes porque no tomo leche y no tengo calcio y se me cayeron los dientes. El relato de estas personas no es de personas que vivieran en la indigencia en Venezuela, sino eran personas, profesores, soldados, gente que tenía trabajos, pero lo que recibía de ingreso no le alcanza para alimentarse, lo más básico. Entonces, esta migración, esto va a ser muy difícil de contener, si no imposible. Necesitamos reaccionar ya con medidas humanitarias de asistencia. Y con José, que estuvimos en recorridos, no hay absolutamente nadie prestando ningún servicio asistencial en el páramo, con excepción de un puestico de la Cruz Roja que tiene un container que les da agua y acceso a internet. No hay nadie. Hay personas enfermas que no encuentran una ambulancia, hay niños durmiendo en la intemperie, no hay nadie. No hay nada. Yo me pregunto, ¿para qué tenemos a la OIM en Colombia? ¿Para qué tenemos a ACNUR en Colombia?
¿Para qué tenemos tantas ONGs dedicadas al tema de migración? Sí. No hay nadie, nadie. Hoy no hay nadie. Y aquí hay un reconocimiento muy importante. La única entidad que nosotros encontramos que tiene una visión humanitaria del problema es el Ejército de Colombia. Los soldados que estaban en el páramo entienden el problema y su misión fue, contrario a lo que hace la policía, facilitarle la vida a estos migrantes y decirles, poner a las mujeres, poner a los niños en carros y que los bajen a Bucaramanga. Dicen, cualquier problema que tengamos o que ellos tengan, es mucho más fácil solucionarlo en a tierra 900, caliente. en tierra caliente, donde hay instituciones de Dios autoridad. mío, Son los únicos que entienden el problema. Lo demás, lo que hemos hecho es llenar estos de puestos de control, más ejército, más policía, más migración, y la reacción que se está generando es que la gente se está botando por las veredas, por las montañas, porque tienen que seguir, están huyendo del hambre. Entonces tenemos que tener una lógica un poco más inteligente, más estratégica, de que no con reforzarla, no vamos a poder bloquear la frontera, los 2.200 kilómetros de frontera para evitar que esta gente pase. Esta gente va a seguir llegando de manera masiva. Pero usted estaba diciendo una cosa ahorita, Daniel, que los últimos dos o tres días se está cerrando la frontera, pero igual la frontera es porosa y entonces por esa frontera no entran, pero entrarán por otro lado. Hoy pasa una situación, yo creo que reacciona a los medios de comunicación y que esta noticia, gracias a lo que está haciendo Semana y otros medios de comunicación, ya replicó a nivel internacional. El gobierno Maduro ya se pronunció diciendo que esto era un circo, que esto no existía, que esto era luces, cámara, acción y todo eso. Sí. Su reacción fue militarizar más la frontera en el punto de paso masivo y están represando a la gente en las trochas y en esos puestos. Lo que me explican a mí es que les está tomando casi 3 días pasar el puesto de migración. O sea, hay una cantidad de gente del lado venezolano que se ha ido represando en ese proceso. Por eso, en este día y en estos últimos días se ha bajado la migración. Pero esto es simplemente, es como ponerle un tapón temporal y esto va a saliendo por otros lados. Y hay algo que deberíamos entender colombianos, venezolanos, y es esta gente, al irse por las trochas, aumenta su nivel de vulnerabilidad. Al no hacerlo por los puestos legales, esos puestos los mejor roban, que lo hagan. Claro, tenemos que facilitar la vida porque al mandarlo por las trochas, allá lo recibe no el Estado colombiano, sino lo recibe el ELN y el ELN les cobra. Bueno, pero ustedes cuentan esa historia y aquí yo tengo un amigo que se llama Tulio Hernández, que lo conocemos mucho, que le pasó lo mismo, le tocó pagarle primero al ELN, después a las autodefensas o a los paramilitares de la zona y finalmente llegó a Cúcuta, digamos, que es el paso que hay de... Y antes le ha tocado pagar a la Guardia venezolana. Esto es un drama. Incluso si usted quiere pasar legalmente, si quiere pasar legalmente, tiene que pagarle a la Guardia venezolana si no pasa. Los tratan como ganado, les ponen choques eléctricos, los maltratan, los humillan. Mucha gente, incluso teniendo pasaporte, prefiere pasar por las trochas y lidiar con el ELN y los trocheros a pasar por el puente y tener que lidiar con la Guardia venezolana que los extorsiona y los tortura. Bueno, acá tenemos también a Winston Andrés Martínez, el asesor director de General de Migración Colombia, pero yo quería preguntarle, porque pues Migración Colombia, ¿qué es lo que está planteando? Pues, no, yo entiendo que su función no es estar precisamente en esas zonas, porque para eso debía estar, ¿cuál funcionamiento podría ser? Debía estar como que la agencia esta de desastres o qué es lo que podemos, o Migración Colombia debía estar. Lo que pasa es que no hay una hay, organización del Estado, es que no hay. Es que acabamos de descubrir que no hay. Que atienda una situación de emergencia de este tipo. Le quiero decir, no tenemos. Y las alcaldías dicen que no es competencia de ellos y Migración dice que es el tema migratorio. ¿Qué va a decir? Mira, María Jimena, buenas noches. Buenas noches. Pero esto es un drama porque aquí estamos con sus cifras, usted me dirá qué cifras, pero además de cifras, ¿qué es lo que están haciendo? Dicen, ACNUR decía que el 2.3 millones de ciudadanos de este país, o sea, de Venezuela, viven ya en el extranjero y que más de 1.6 millones partieron desde 2015. O sea, es una migración reciente. Migración Colombia estima que al finalizar este agosto, o sea, ya casi 1 millón ya estarían en Colombia. De esos ya sabemos que cerca de 500.000 o algo así están registrados a través de todas estas fórmulas que hay. Sin embargo, como dice la nota de Semana y el reporte periodístico, en el aire siempre quedará la duda de si son muchos más, pues incontables migrantes deambulan por el continente sin dejar huella. Bueno, sea lo primero decir que Migración Colombia es la autoridad de control migratorio del Estado colombiano. Y desde el comienzo de la crisis de Venezuela, desde el momento en que de manera unilateral el gobierno venezolano cerró fronteras, ha fortalecido su presencia. Tenemos en este momento 7 puestos de control migratorio. Estamos adelantando unos procesos de control en los puestos de control. ¿Para qué? Para que las personas que vengan a Colombia, primero que todo, tengan una identificación.
A aquellos ciudadanos venezolanos que residen en zona de frontera se les ha expedido una tarjeta de movilidad fronteriza que les permite entrar a las zonas de frontera, concretamente a Maicao, a Villa del Rosario, a Cúcuta, a Arauca, a Puerto Inírida, a Puerto Carreño, para que hagan sus compras, se habituallen, visiten familia, algunos obtengan unos servicios de atención en salud. Esas personas tienen ese documento de identificación que les facilita el tránsito migratorio. De igual manera, entendiendo que la difícil situación de los venezolanos ha hecho necesaria una flexibilización migratoria. Desde el año pasado se expidieron unos permisos especiales de permanencia. Inicialmente fueron dirigidos a ¿quiénes? A ciudadanos venezolanos que partían de un principio, cumplir la ley colombiana, es decir, entrar por un puesto de control migratorio, registrar su pasaporte y estar dentro del término de permanencia. Pasaporte. ¿Perdón? Pero la mayoría no tienen pasaporte. Sí, hay un buen porcentaje de La ciudadanos gran mayoría venezolanos no que no tienen tienen pasaporte. De acuerdo, pero... Venezuela dejó de expedir No, pasaportes de acuerdo, hace como 2 o 3 años. pero digamos que dentro de las medidas de flexibilización migratoria consistía en eso. Se expidió un PEP el año pasado, se expidieron 68.000 PEPs y después se expidió uno en el primer semestre de este año, llegamos a 112.000. Viendo que la situación, que la dinámica de esta situación venezolana es muy fluida, se hizo necesario adelantar un proceso de regularización migratoria de ciudadanos irregulares, como tú bien lo dices, que entran por trocha, que no tienen pasaporte, por ende no tienen un registro migratorio. ¿A quiénes beneficiaron? Se hizo en coordinación con la Unidad de Gestión de Riesgo a 442.000 ciudadanos que tienen plazo hasta el 2 de diciembre de este año para registrarse, para ingresar a la página de Migración Colombia, hacer el registro, obtener ese permiso especial. En este momento, de esos 442.000 ciudadanos, hay 67.500 que ya tienen ese permiso. Pueden trabajar, Claro. pueden incorporarse a O sea, sectores solamente productivos. 67.000. Sí, pero tienen plazo hasta el 2 de diciembre. Seguramente esos 442.000, un muy buen porcentaje se van a regularizar. Esa es una buena medida. Tenemos obviamente que estar muy pendientes de la evaluación. Una pregunta, frente a este caso que estamos reportando, que son migrantes, como usted dice, que no tienen pasaporte, que no están registrados en el PPEP, no, o sea, no tienen ningún registro de nada y que no pueden tener ningún registro pues porque no tienen documentación. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Porque no tienen ahí puestos de control. Ustedes no tienen puestos de control en el páramo de Berlín y en esa zona. No, nosotros obviamente ejercemos control en la zona de frontera. Una vez ingresan ya, digamos que hacen un desplazamiento, nosotros tenemos patrullas de verificación, tenemos un grupo especial migratorio que lo conformamos con Policía Nacional, con la POLFA, con el ICF, que hacemos obviamente operativos. O sea, la en POLFA coordinación. está ayudando a Las eso. 4 instituciones estamos adelantando Pero funciona controles. con ¿Por qué? Porque es que de la difícil control. situación hace que dentro de los ámbitos de competencia de cada una de las instituciones adelantemos nuestra labor. Nosotros como autoridad migratoria, mirando la condición migratoria. El ICF, porque la mayoría de estas familias vienen acompañados de niños, en dificilísimas condiciones. Ellos dentro de su competencia brinda la atención necesaria. Pero ustedes Yo no vi a nadie al ICBF. No, de acuerdo. Usted no vio a nadie al ICBF. Nunca apareció nadie al Pero ICBF. el Existe. PEP ha ejercido funciones en la costa atlántica, en las zonas de frontera, ha generado resultados, hay estadísticas que el ICF las tiene claramente sobre cuántos menores venezolanos han atendido, han sido vinculados a los programas de atención. Claro, pero no. Eso, digamos que es una dinámica fluida, es una situación difícil, pero el Estado colombiano no ha sido ajeno a esa Claro, y no será que situación toca que atender. cambiar como de política en estos momentos. Y yo, Xiomara, antes de esto, acabo de tener una información. El presidente brasilero Michel Temer ordenó el envío de ejército a la frontera con Venezuela. Queda autorizado el uso de las Fuerzas Armadas para la garantía de ley y de orden para el periodo del 29 de agosto en adelante. Claro, elecciones en Brasil. Se está respondiendo a su Sí, pero electorado. eso no tiene que ver, bueno, sí, elecciones, pero mire lo que está pasando. Estos migrantes quieren ir a Venezuela, ya no pueden, pues a Brasil ya no pueden por todo este problema, y también están queriendo ir al Perú. La mayoría de los que ustedes entrevistaron querían También ir al Perú. El Perú está cerrando la frontera, o no cerrando, pero pidiendo pasaportes. Hay un fenómeno que es lo mismo. que es lo mismo. Y Ecuador, que ahorita nos van a explicar qué pasa. Ajá. Sí, fíjense, yo lo que creo es que nosotros tenemos ¿Qué ha dos pasado? ¿Qué ha pasado? Que tenemos dos ópticas distintas. En primer lugar, el problema que hay ahorita no es un problema de inmigración, es un problema de desplazamiento forzoso.
es un problema de refugiados. Nosotros evidentemente como ACNUR, sí. venezolanos agradecemos los esfuerzos que ha hecho Migración Colombia y ciertamente han colaborado con muchos venezolanos con el otorgamiento del PEP. Pero lo que ustedes describieron, lo que ustedes han visto, lo que nosotros sabemos y lo que nosotros estamos viendo no se soluciona con medidas ni con legislación vigente. Nosotros necesitamos como venezolanos que se declare la emergencia humanitaria. El problema que nosotros tenemos ahorita no es un problema para abordarlo desde el punto de vista político y privilegiando el tema del Estado colombiano, del Estado ecuatoriano, del Estado brasileño, porque así nunca vamos a resolver el problema. Porque, por ejemplo, y pongo un solo ejemplo, ustedes saben, uno de los graves problemas que nosotros tenemos aquí es el problema de los niños apátridas. Aquí hay niños camino a la patria. Aquí hay niños, hijos de venezolanos, que no pueden ser inscritos, habiendo nacido aquí, no pueden ser inscritos. Entonces, no pueden ser no inscritos pueden ser inscritos. porque la se ley... los inscribe y se les pone en un cartelón que dice no válido para la nacionalidad. Entonces aquí están naciendo un grupo de niños, que no tienen nacionalidad ni venezolana porque la ni legislación nacionalidad colombiana no lo colombiana. permite. La legislación colombiana se rige por el llamado jus sanguinis Sí. y por el jus soli si nacen en territorio, si los padres demuestran que tienen el domicilio aquí. Para demostrar el domicilio tienen que tener una visa. Entonces, usted, por ejemplo, dice, e insisto, nosotros lo valoramos. No, ellos se pagan en la página web. Nosotros visitamos centros de inmigrantes. Ahí no hay página web que valga. Ahí llega la gente con los pies de este tamaño, de tanto caminar, y entre otras cosas nos dicen las hermanas que las atienden, el pie del colombiano es mucho más pequeño que el del venezolano. Un paréntesis para señalar lo grave del asunto. Colombia y los países latinoamericanos no se han dado cuenta de lo que va a significar para ellos, porque van a salir tres cosas fundamentales que salen en todo desplazamiento forzoso. Primero, la trata de personas. Ustedes no vieron a nadie en el camino, pero ahí van a haber coyotes. Cuando pasan el puente, los coyotes, la gente que pasa el puente no decide caminar, a la gente los invitan a caminar. Eso es relativamente nuevo. Tampoco es verdad, no sé de dónde sacan ustedes la cifra de cuántos se van a quedar y cuántos se van a ir, porque cuando usted habla con ellos lo primero que dicen, no sabemos. Ellos no saben. Nosotros sí tenemos las cifras de cuántos ciudadanos venezolanos utilizan a Colombia como tránsito. Claro, después que está salen. claro, nosotros lo tenemos porque hacen el proceso de salida por pero aún Menchaca. así no se sabe Son exactamente cuántos pasan por Colombia. O sea, es imposible saber. Pero digamos que dentro de los parámetros objetivos y de los requisitos que establecen los países receptores, Ecuador, Perú, tienen una obligación de hacer los procesos de control migratorio. Hay más de 600.000 personas, de 600.000 venezolanos, que en el transcurso del 2018 han pasado por la frontera sur del país. Eso es una muestra indicativa de que hay un fenómeno de utilización de Colombia como un país de tránsito para buscar otros destinos, buscar los beneficios del Perú, buscar unos beneficios Pero que ese Chile es un ha otorgado. problema, porque los beneficios del Perú se están terminando. Acaban de decir, mejor dicho, por lo menos endurecer las medidas para dejar entrar a los venezolanos. Entonces le están pidiendo pasaportes, no tienen pasaportes, entonces yo creo se que están quedando. el control, en la medida en que se haga más estricto el control, lo que simplemente va a hacer es dispersar esta migración en nuevas rutas y fomentar el tema de coyotes y trochas y ese tema. O sea, realmente creo que nosotros tenemos una legislación que se construyó para un momento, pero estamos en una crisis. Y en esta crisis tenemos que entender, si usted pone un puesto de control muy rígido en un punto, eso no va a frenar la gente. Lo que hace, en este momento lo que está pasando, por ejemplo, no están llegando a Bucaramanga, porque en el Parque del Agua lo militarizaron ayer, pusieron unas vallas, Migración Colombia está haciendo presencia permanente, la gente no deja llegar. Lo que hace es que antes de llegar a Bucaramanga se botan por el cerrito, salen a Málaga y salen más adelante. Abajo, sí. Y allá, ¿qué es lo que van a encontrar? Escondidos. Allá, los que vimos escondidos en el monte. Allá van a haber menos hospitales, allá hay menos policía, allá hay menos control, allá todo es más difícil. Entonces, como que en la ruta en que se podría hacer mejor la asistencia, nosotros mismos la estamos bloqueando y lo que no podemos es creernos la mentira es que estamos solucionando el problema. Estamos dispersando el problema y lo estamos complejizando. Dan la impresión de que están dando poco palos de ciego, tratando de cerrar fronteras y demás. Y esto no es un tema más allá del migrante, es un tema de seres humanos. Es decir, y eso es ese es el enfoque
digamos que difícil de ver en estas decisiones que se están tomando. Bueno, yo soy un poco más moderado. Reconozco que el Estado colombiano ha actuado con solidaridad en la parte de establecer cómo tratar a los migrantes. No tenemos los fenómenos que se ven en Europa hoy en día y eso hay que rescatarlo, pero sin lugar a dudas, la lógica social, ¿quiénes son los que le están atendiendo cuando llegan a la frontera? Las organizaciones religiosas, las organizaciones ONGs que atienden, y por la experiencia que teníamos del desplazamiento. Muchas de las organizaciones que estaban trabajando lógica de desplazamiento les ha tocado cambiar el chip con un problema que realmente es muchísimo más grande por el flujo de venezolanos y las condiciones en las que están llegando. En materia infantil, la lógica de enfermedades en Venezuela es absolutamente dramática y hay que ser muy cuidadoso porque no ayudarlos significaría que nosotros vamos a ser un país en el cual unas enfermedades empiezan a migrar hacia el sur del continente sin un control real. Esto requiere una respuesta del Estado. ¿Qué pasó con el gobierno Santos? El gobierno Santos vio el problema, trató de generar alguna serie de instrumentos, pero esto todavía se queda muy corto para la dimensión del problema y para el drama humano que es. Lo que hicieron con el reportaje de semana es muy importante porque ha visibilizado un problema que se ve todos los días en todas las partes de Colombia. Uno en Bogotá, joven, 20 años, subido en Transmilenio, con su bebé que a duras penas no tiene ni siquiera el esquema básico de vacunación, y cuando va a tratar de acceder a él, solamente en los planes que hace la alcaldía esporádicamente se puede hacer. Acá tenemos que empezar a pensar como país y la respuesta todavía se queda muy corta para la dimensión del problema. Y si a eso le sumamos que del otro lado de la frontera tenemos un gobierno que está tomando medidas, que está generando un aumento de esa migración y la asfixia de su población, vamos a tener antes de diciembre, vamos a tener una situación muy compleja que requiere coordinación internacional y hasta el momento los recursos que nos llegan del exterior son muy pocos. Sí, hay gente que viene y se toma la foto y dice, voy a entregar plata. Recursos de los Estados Unidos. Estados Unidos fue la última cosa que hizo el gobierno de Santos. Se toman la foto, no pero giran muy poco, además porque hay un montón de desconfianza en Colombia, porque incluso nuestra experiencia cercana para el manejo de recursos de todo el tema de desplazamiento y demás hizo que mucha gente encontrara unas fuentes de financiación, pero no de atención de problemas. Entonces, no tenemos los recursos, están entrando, entre algunas cifras hablan de 50 millones de dólares, otros hablan de 86 millones de dólares, pero realmente se han girado poco más de 2 millones de dólares, y las cifras que manejan Naciones Unidas para el drama que estamos viviendo son de más de 3.000 millones de dólares que se requieren anualmente para empezar a paliar solamente la crisis humanitaria, no para manejarla, o sea, no para darle continuidad a esos ciudadanos en Colombia que no van a regresar rápidamente a Venezuela. Volvemos después de esta pausa. Estamos hablando sobre esta crisis humanitaria, porque realmente es una crisis humanitaria que estamos viviendo. Un país que además acaba de tener por lo menos 10 millones de desplazados, ¿no? Pasamos de los 10 millones de desplazados a una crisis humanitaria que se produce por las medidas del gobierno de Nicolás Maduro. Ya volvemos, estamos en Semana en Vivo. Volvemos aquí, usted estaba aquí en Semana en Vivo, estamos hablando sobre las políticas de migración. Son obsoletas y eso se está viendo en esta crisis. ¿Son obsoletas o no las políticas? Nuestra ley migratoria es de la segunda década del siglo pasado. Colombia no era un país que que fuera interesante para migrar. Nosotros teníamos un conflicto armado que hizo que la migración europea nunca llegara a nosotros, mientras que el resto de países de América Latina sí llegó. Y de hecho tenemos una experiencia, pero es como país expulsor, no como país receptor. Sí. Venezuela sí tenía una experiencia como país receptor y tenía unas políticas que le permitieron capitalizar que mucha de la mano de obra que llegaba se pudiera meter dentro de su sistema político y dentro de su sistema económico. Es más, los europeos que llegaban, la mayoría de la gente suele pensar que eran europeos millonarios. No, eran europeos rasos, obreros que llegaron a Venezuela y encontraron ahí unas oportunidades y lograron desarrollarse. Ahora lo que estamos viviendo en Colombia es un fenómeno que nos desborda y que no estábamos preparados. Nunca pensamos que íbamos a ser atractivos para la migración. Que alguien pensaría que Colombia, el conflicto colombiano espantaba a todo el mundo. Los horrores de nuestra guerra hacían que la gente no quisiera venir a Colombia. Ahora, lo que sucede es que en Venezuela la situación es tan deplorable que Colombia es un paraíso comparativamente con lo que vive un venezolano. Sí, la verdad es que la legislación, no solamente la de Colombia, sino la legislación de la mayoría de nuestros países latinoamericanos, son legislaciones muy antiguas y muy cerradas, pero existe el Convenio de Cartagena de 1984 que establece en su artículo 3 que se considerará refugiado
todo aquel que sea desplazado por razones económicas y sociales. Ya no es solamente por el tema de la guerra, ¿verdad? Sino que también se reconoce que refugiado es todo aquel que sea desplazado por razones económicas y sociales. ¿Y que por qué yo insisto en esto? Porque es que ninguno de los países latinoamericanos va a poder soportar el problema presente con las legislaciones que tiene y con el incumplimiento de ese convenio que fue suscrito por toda Latinoamérica y que fue firmado, por cierto, aquí en Cartagena. Solamente con la aplicación de ese convenio, los venezolanos que están llegando deberían ser reconocidos como refugiados. Incluso ya ACNUR está mencionando que se trata de un desplazamiento forzoso. Si nosotros aplicáramos ese convenio y las normas internacionales de desplazamiento forzoso, no es legal pedir pasaporte, porque son refugiados y son desplazados. Pero tiene que ver la declaratoria previa y el asumir el problema como un problema de carácter humanitario. ¿Qué es lo que pasa? Que políticamente es un problema muy complejo para los estados, porque en el momento que ellos acepten eso, van a tener que acogerse a unas normas que de alguna manera tambalean la legislación interna y que efectivamente van a afectar, pero con el otro agravante, que es el otro riesgo que estos desplazamientos traen, así como mencionó el de la patria, que es el tema de la xenofobia. Mientras menos control se tenga y menos ayuda se tenga sobre esa población paupérrima que está llegando, más xenofobia va a haber. Y es lógico, y no es Colombia, es que eso se da en todos los países del mundo. Y entre más clandestino se tenga que hacer cada trayecto, eso propicia mucho que aparezca lo que tú dices de la trata de personas, que es el tercer delito que más réditos deja en el mundo. Y esto nosotros en Colombia lo venimos viviendo desde el año 2009, 2010, 2011, en toda esa zona del Urabá antioqueño. Ajá. Y por ese paso por el tapón del Darién, y ahí campean los coyotes, el clan del Golfo tiene ese negocio y nunca ha pasado nada, digamos, desde esa época hasta nuestros días. Es decir, Colombia ya tiene como esa experiencia complicada. Y esto es lo que propicia es eso. Yo le quería preguntar a ustedes dos, ustedes cuando hablaron con las personas que estaban haciendo ese camino tan farragoso, ¿cuál era la aspiración de esas personas? Pues la mayoría no tenían ni idea, más o menos. Algunos tienen unos contactos incluso muy precarios. Algunos dicen, no, a mí me dijeron que había una persona en Bogotá que había conseguido un trabajo y a lo mejor yo en esa ciudad voy a poder conseguir alguna cosa. Es decir, yo creo que lo peor que le pasa a un migrante tiene que ver con la incertidumbre y es no tener un lugar en el mapa, no saber qué va a pasar, o sea, desconocer totalmente lo que le viene por delante. Mi lectura es que la alcaldía lo que hemos tratado, no, la alcaldía de Bogotá, la alcaldía de Bucaramanga. Bueno, la de Bogotá también. A mí realmente, pero el discurso hay que reconocer la Peñalosa. Hay que reconocer la Peñalosa, que por lo menos en su Twitter puso una frase que a mí me marcó y dijo, Peñalosa dijo, hicimos la independencia juntos, tenemos que apoyar a los hermanos venezolanos, y rechazó, una cosa muy importante, rechazó el permiso para hacer una marcha contra los venezolanos en Bogotá. Bueno, pero es que eso es o sea, no promovió la xenofobia, dijo no y se paró en la raya. Me parece que eso es, como líder político, es una cosa muy importante. Claro. La atención queda pendiente y quedan muchas tareas. Pero yo quisiera resaltarme de María Jimena y a los televidentes, y es que creo que en Colombia estamos preocupados por la legalidad de la migración, estamos preocupados por, digamos, por etapas posteriores en el proceso, pero no estamos preocupados por lo primero. Lo primero es que esta gente ya llegó, y llegó desinformada, sin plata, con hambre y sin ropa, y con niños. Y nadie ha respondido eso. Entonces estamos tratando de solucionar y buscar medidas jurídicas para lo más. Pero por ejemplo, la alcaldía de ustedes, que su mamá, su hermana vive en Bucaramanga, o sea, la percepción que uno tiene, yo también tengo mis raíces por otras razones en Bucaramanga, y lo que uno ve es que tampoco en Bucaramanga, ¿sí? Y tampoco en Cúcuta. La lectura en Bucaramanga se nos subieron los homicidios, los hurtos, se nos subió la indigencia, eso es un problema, no podemos solos, pero no hay un liderazgo político, no hay una atención, y lo que ha hecho es reacción policial. Yo insisto, es importante, pero no cuesta mucho poner un baño donde esta gente tenga acceso. En vez, vale menos que poner todos los policías y todas las mallas que están poniendo en el Parque del Agua. Pongan un baño, pongan un punto donde la gente se pueda comunicar y se unifiquen otra vez las familias. ¿Qué dice, por ejemplo, la alcaldía de Bucaramanga? Nosotros hablamos con ellos para este reportaje, y ellos pues dicen que hay como sentimiento de impotencia y que ellos no pueden hacer nada porque eso le corresponde al gobierno nacional, eso le corresponde a Migración Colombia.
y que no pueden entregar recursos, digamos, para ciudadanos extranjeros, y si eso pasa en Bucaramanga, pasará en Cúcuta y pasará en todas las ciudades, ¿no? Entonces, realmente lo que hace la alcaldía de Bucaramanga es... No, la lectura es un poco no hacer casi nada nada. para que se vayan rápido. No hagamos nada, no la tengamos. Entre Si peor los nosotros los tratemos, atendemos, entre peor los atendemos, pues se más van. rápido se van a ir. Y pues realmente es que eso no es una lógica institucional. Ahí falta mucho liderazgo político de los alcaldes de decir, bueno, yo garantizo por lo menos que los niños no duerman en la calle. Una cosa mínima. Pues mire lo que básica. pasó en Cali, que a mí me sorprendió la medida de Cali. O sea, el alcalde de Cali decidió que los niños venezolanos podían entrar al sistema de escuelas, digamos, ellos del lo sistema. podían hacer en cualquier Y ciudad. que eso solamente lo ha hecho Cali. Solamente lo ha hecho Pero Cali. bueno, pero básicamente lo sí pueden se hacer en está cualquier haciendo- ciudad. En todo el Estado María colombiano Jimena. los niños tienen derecho Tienen a la derecho a educación. estudiar. No, pues sí, tienen derecho, pero independientemente no de el la situación Estado... sin papeles, Sí. entran al sistema educativo y tienen unos tiempos para poder regularizar su situación y para poder presentar los papeles. La pregunta es que muchos de esos niños que no van a poder regularizar su situación cuando termine el año pueden matricularse en el siguiente año, pueden graduarse los que están en los últimos cursos. El Ministerio de Educación ha tratado de absorber parte de esta población, pero incluso en materia educativa la gran mayoría no están. Más del, si no estoy más, 35 o 30% de los que están dentro del sistema de los que se detectaron en el RAM, que es un instrumento que Sí, solo que es mide otro. una foto en una parte del tiempo. Porque, como lo dicen, todos los días están entrando y están entrando y están entrando. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros nos estamos preparando para esos niños que ya no van a ser venezolanos? Van a ser colombianos. La imagen de Estado que van a tener en sus próximos años va a ser Colombia. La institucionalidad que están conociendo es la colombiana. En ese orden de ideas tenemos es que empezar a pensar cómo nos organizamos. Está en el Plan Nacional de Desarrollo. En este momento el gobierno está presentando en el Plan Nacional de Desarrollo una política de atención social para los migrantes. Los próximos alcaldes y gobernadores... ¿Usted conoce de algo de eso? No, sé del trabajo que venía haciéndose. Sé que, por ejemplo, Felipe Muñoz venía haciendo una lógica de recoger una serie de informaciones, incluso llamó a varios grupos universitarios, estuvimos entregándole algunos insumos. Nosotros, por ejemplo, por nuestro lado, estamos trabajando con la CAS, con la Konrad Adenauer, para entregarle insumos de política pública al Estado, porque la pregunta es esa. Obviamente el Estado queda absolutamente desbordado. Colombia ya tiene unos problemas sociales que son muy grandes y la llegada de los venezolanos lo único que hace es acrecentarlo. Y ya hemos tenido ejemplos en los cuales la población colombiana ataca a la población venezolana porque está siendo atendida, porque siente que le están quitando algo que debería ser para ellos. Entonces, esto no es simplemente dar dádivas, sino quedar y montar toda una política que va a tener una ley migratoria nueva. Va a tener que empezar a generar unos planes para la atención de esa población y que tienen que estar claramente en su Plan Nacional de Desarrollo y articulados después cuando los alcaldes queden electos. Además que corremos un riesgo muy grande el próximo año, porque van a haber 2019. alcaldes, van a haber concejales que van a salir ya diciendo no, que saquemos a los venezolanos y generando la xenofobia, porque eso trae réditos electorales entre las poblaciones humildes colombianas. Es un problema muy complejo sobre el cual hay mucha gente pensando, hay esfuerzos. Sé que el gobierno quiere llevarlo a la lógica internacional, que se salió de la lógica de UNASUR para llevarlo a la OEA y todo se está planteando por la OEA, pero por el otro lado, pues, ¿a quién puso en a la cargo OEA. de la No me OEA? diga. Entonces uno dice, bueno, si necesitamos una persona que coordine a los países latinoamericanos para manejar este problema de forma Alejandro humana, Ordóñez, estás hablando de Alejandro Ordóñez. uno dice, bueno, acá hay una contradicción de facto y no vamos a encontrar esa coordinación que requerimos, porque es que, como lo dice el gobierno, en efecto, esto no es un problema solamente de Colombia, es un problema de toda la región. Vamos a necesitar recursos y vamos a necesitar articular políticas, porque ¿cuál es el imaginario de los venezolanos que ustedes encontraron? En el sur las cosas son mejores, Son mejores. en Perú, en Chile me están dando más oportunidades. Cuando esos venezolanos lleguen allá se van a dar cuenta que eso no es cierto. Sí. Y muchos van a empezar a regresar. ¿A Colombia? Porque es que Colombia es el país que tiene más redes. Pero con es que ellos. la pregunta es si van a poder salir de Colombia, porque están Mira, cerrándose María los... Jimena, Es que- punto. perdón. Bueno, gracias. Mira, hay un punto fundamental y estoy de acuerdo con lo que dice Daniel. Una de las tareas es al interior del Estado articular cada una de las áreas, salud, educación, trabajo. ¿Para qué? Por ejemplo, las personas que ya están en proceso de regularización, lo que se regularizaron, se integran en la vida productiva. Hay que saber eventualmente, porque hay mucha gente venezolana que tiene unos perfiles muy interesantes que pueden ser utilizados aquí para Pues yo he generar visto en empleo. el centro andino, están todos los músicos del sistema de De acuerdo, orquestas, es fundamental. tocando en las calles con sus violines, violas, con trabajos y
del sistema de orquestas de acuerdo, Venezuela, María que era Jimena, el sistema de mirar, mostrar. hay médicos, hay odontólogos, nosotros tenemos déficit en algunas zonas del país donde se puede cubrir con estas personas que cumplan obviamente unos requisitos de idoneidad. De igual manera, una tarea y una prioridad de este gobierno que se ha sintonizado desde el primer momento, desde el 7 de agosto, no en vano, el lunes el señor presidente tuvo dentro de los puntos del Consejo de Ministros del tema de Venezuela, es intentar buscar la armonización, lo que tú dices, a nivel internacional. Esa medida que se tomó por Ecuador, esa medida que toma con Perú, lo que hace, y ya lo hemos diagnosticado aquí, es incentivar la migración irregular. No van a utilizar puesto de control migratorio, ¿por qué? Porque no tiene pasaporte, pero se van por la trocha y ahí obviamente pero hay se va buenos, generando un hay desequilibrio. buenos ejemplos en el vecindario que yo creo que podríamos referir. Yo creo que la lógica de Ecuador y de Panamá ha sido un poco más pragmática y con mejores resultados humanitarios. La decisión de Ecuador de construir un corredor humanitario donde reciben a la población, la estabilizan y la transportan a la frontera es una solución pragmática, es una solución útil, evitan que se empiecen a crear estos coyotes en la frontera, sino dicen yo lo centralizo, yo lo meto, que es lo mismo que ha hecho Panamá durante muchos años con su problema de traficantes, de tráfico de personas. Entonces lo que hacen es, ahí están las fotos, uno puede ver el campo de refugiados que tiene Panamá o de migrantes, los recibe, los estabiliza y los lleva hasta la siguiente frontera y se quita el problema encima de que estén desviándose por todas estas cosas Pero en ese proceso. Eso genera un problema en el largo plazo, y es que Ecuador, de hecho, ya tiene muchos de nuestros refugiados de nuestro conflicto. Y por eso no Ecuador quiere se recibir siente muy venezolanos. presionado y en cualquier momento dice, no, que se les acabó el conflicto, entonces les quitamos el estatus de refugiado a los colombianos que están acá, regrésense a su país. Esto requiere una lógica coordinada, no es solamente los corredores, porque incluso hay alcaldes de la zona de frontera que de forma supersticia contrataban buses y llevaban a la gente hasta el sur del país. Obviamente esto tiene unas implicaciones porque es un acto ilegal, pero era la forma de liberarse del problema. Es que si yo me lo saco de mi ciudad, de mi municipio, me queda muchísimo mejor. Pero el problema no es pasarse la bola, porque la bola se puede ir pasando. Pero se sí puede ir facilitar, pasando. yo digo que es facilitar, por ejemplo, hay migrantes que ya han llegado, algunas que ya se han establecido una cabeza de familia y está buscando que el resto de la familia llegue con ellos, por eso uno ve tantas mujeres solas con sus hijos, porque sus esposos migraron primero. Esa unificación se requiere hacer, esos corredores de unificación se requieren Y hacer. es humanitario. Que hacerlo. hoy, Sí, eso hay que que hacer. hoy Sí, sí. no se puede hacer porque no les venden un pasaje en bus. Los obligamos a irse a pie, porque si usted quiere mandarlo en bus, le pide el pasaporte sellado, entonces Sí, no es se un puede. absurdo. Y los Entonces van a entendemos sancionar. unas cosas. Y no es se un- puede, los van a Migración sancionar. Colombia no puede, en esos temas tan nimios, digamos, como lograr que estos migrantes puedan tener o por lo menos sacarlos de ese páramo. No se puede. Un tránsito, que Sí, no un sancione a la tránsito, empresa de que no bus. Se pueden que estudiar. los bajen. Este es un tema muy dinámico. Tenemos que en un momento dado O sea, analizar porque es que si tantos la niños- figura eventualmente de un permiso de tránsito. Para que no se queden en el páramo, tengan que Sí, pasar por ese digamos que páramo la descalzos. dinámica de este fenómeno migratorio hace que se innove, que cada día estemos mirando en un momento dado la manera de responder de manera más efectiva. No es un tema fácil. ¿Por qué? Porque ya vimos lo que desafortunadamente ocurrió en Ecuador con el accidente, un bus que no cumplía los requisitos, que estaba fuera de ruta, permisos, bueno, y otros temas, Bueno, y que estaba llevaba lleno ciudadanos de venezolanos. marihuana, que nada menos. Exacto, eso es un tema complicado porque desafortunadamente ese control del transporte tampoco es fácil, no está bien regulado, digamos, no tiene el Estado tampoco la cobertura idónea para controlar el Sí, fenómeno. yo no quería dejar pasar por alto el comentario que tú hacías en relación a que en Bucaramanga se decía, no, es que se va a solucionar el problema y los refugiados o los inmigrantes van a regresar. Yo creo que en eso ahí la oposición nuestra ha sido muy responsable de esa mala percepción. ¿Por Porque, qué? porque claro, porque si constantemente tú ves algunos dirigentes, que además algunos en especial que tienen escenario aquí, que están diciendo, ya Maduro cae, ya Maduro cae, ya Maduro cae y Maduro no cae. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que las políticas y también las medidas que se han tomado aquí son medidas cortoplacistas. Claro, porque piensan que... Porque ya Maduro va a caer, por una parte, y porque piensan que mucha de esa gente va a regresar. Y la mala noticia es que mucha de esa gente no va a regresar. ¿Tú Porque crees que la mayoría de la gente se va a quedar aquí? Yo creo que hay mucha gente que se va a quedar aquí. Por una cosa, María Jimena, la gente al tener que salir de Venezuela tiene que romper muchos de sus lazos y está Y venderlo. pasando un trauma. Y llega a Colombia, logra reacomodarse y ve que en Venezuela cae Maduro, pero la estabilidad no va a llegar tan rápido. Romper los lazos que está empezando a construir acá para ellos y volverse a ir, eso genera una dificultad. Por eso muchos de nuestros compatriotas que están en el exterior, por la lógica del conflicto, no han regresado. Y muchos se lo plantean, yo regreso a Colombia, además porque esa ya no es la Colombia de la cual yo me fui. Eso le va a pasar a los venezolanos. Y las redes que tenemos, colombianos y venezolanos, en este momento
Ahora tenemos del lado colombiano la lógica de la carga venezolana, pero fueron durante muchos años los del venezolanos otro lado. los que los tenían Y allá. ahora los colombianos retornados que emigraron en ese momento y ahora están regresando. volviendo. De hecho, en vinieron, ese fenómeno de vendieron todo. retornados, los viejos no están retornando los de segunda Los generación y tercera, jóvenes. Sí. porque los viejos prefieren quedarse, así sea una casa que ya les cuesta muchísimo Ahora, y mantener, pero y quedarse es allá muy para curioso que protegerla. muchos de esos retornados tienen como esos colombianos que se tuvieron que ir en algún momento para Venezuela por el conflicto, tienen un buen recuerdo de Venezuela, porque a pesar de que también había xenofobia en algunos casos, pudieron hacer algo, pudieron conseguir una casa, pudieron hacer un proyecto de vida. Claro. Ahora nosotros no estamos preparados para eso. devolverles. Digamos un poco eso que les pasó a los colombianos Es que, en su es que momento. la migración es muy distinto. Yo creo que la migración Colombia-Venezuela se dio en un boom económico de Venezuela. Sí, por Entonces supuesto, había un por mercado, supuesto. había un mercado que estaba trayendo. Aquí lo que se está dando es una, o sea, esto es un derrumbe que se caen las instituciones venezolanas. La gente empieza a buscar salida sin tener un plan, sin tener una lógica económica, sin tener eso. Y yo sí quisiera, pues, antes de la última intervención, es resaltar este problema se ha mitigado, se ha venido conociendo gracias al esfuerzo de personas, de familias, y no es las instituciones. Es cierto. ¿Por qué está pasando eso? y O sea, debemos si resaltar- nosotros, o sea, y además de este reportaje que hicieron, porque este reportaje no se hace, no estábamos discutiendo esto y discutiendo Maduro no esto, hubiera, y Diosdado no Maduro- hubiera reaccionado. y Diosdado no hubiera salido. Pero yo sí quiero resaltar es aquí y es la bondad humana de muchas personas en la carretera. O sea, yo realmente he conocido en este proceso mujeres espectaculares. Doña Pilar, y un saludo a Doña Pilar en La Laguna. Sí, Una yo mujer la tenía aquí humilde, que tiene lo suficiente para vivir, pero que le da comida a más de 150 personas al día, Sí. que en su casa la adaptó para que niños y mujeres duerman en su casa y no a la intemperie. Eso es de una persona de un corazón enorme que da mucho más de lo que tiene. Y en este proceso encuentra uno gente movilizándose. Tenemos que canalizar todo esto porque esto va a ser un proceso de largo plazo. Esto no se va a solucionar el otro mes, esto no se va a solucionar la No. próxima semana. Aquí Maduro no realmente va a caer, como dices tú. la solidaridad, Y la así solidaridad caiga sí, ya, no, sí. No se sabe qué ocurrirá tiene un si límite cae. y este límite tiene que sobrepasarlo con políticas y decisiones de política pública. Yo quería antes de eso decir que Armando Info, que es un portal Sí, que tiene sí. cosas muy interesantes, ¿verdad? Hizo una historia hace muy poco, que me la acaban de mandar, sobre los venezolanos que están saliendo a Trinidad y Tobago. Eso es un drama también, porque navegan, se van en estos, es como los cubanos que se iban en sus balsas, ¿no es verdad? Es la misma historia, pero llegan de un infierno a otro, como dice aquí titulado, porque titula Armando Info, porque la mayoría los toman presos, porque prácticamente consideran que vienen a hacer toda clase de males y representan el mal. Entonces, este es otro drama de otra frontera, porque por esa frontera, imagínense, no pueden salir. Claro, además hay que tomar El en cuenta mar que... para Venezuela no está Sí, además hay que Sí. tomar en cuenta que Trinidad y Tobago nunca ha votado a favor de Venezuela en la OEA. en el Caribe. En el Caribe, entonces Trinidad y Tobago no tiene ningún interés en facilitar la migración. Entonces, por ese la lado que acogida. Y sería, ese sí ¿no es que es un verdad? Una corredor de manera, narcotráfico. claro, y por ese lado que sería una manera también de ellos de salir, no pueden, mire lo que les está pasando, los están cogiendo presos. Yo me sumo a Daniel. Hay muchos colombianos que están haciendo un esfuerzo muy Sí. interesante por apoyar a la población colombiana, a la población venezolana. Y si algo ha caracterizado esta lógica migratoria es que también ha despertado muchas lógicas de solidaridad. Y lo que no han podido hacer los estados para coordinarse y manejar el fenómeno, sí lo están haciendo los ciudadanos, las organizaciones religiosas aquí y allá, las organizaciones sociales aquí y allá. Si uno quiere apoyar realmente para que no salgan más venezolanos, hay que apoyar a las organizaciones que están dando la pelea desde dentro de Venezuela, las que están pasando medicamentos de forma ilegal para poder salvar la vida de venezolanos en el otro lado del territorio. Permitir que los venezolanos hagan autoagencia, es decir, que los venezolanos, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos es que por las lógicas de títulos y demás, los venezolanos no pueden atender a sus propios amigos y parientes acá en territorio colombiano. Que no es equiparable los homologaciones, títulos, las homologaciones. Sí, que eso es Pero un hay tema un absurdo. ejercicio en materia de respuesta ciudadana que es muy interesante y que puede llegar a definirnos incluso como, a pesar de toda la dificultad y de todos los problemas que vemos hoy, como una migración exitosa en el mundo, porque han sido los ciudadanos los que le han empezado a tender la mano a los otros. Y aún no es, Pero no es falta el suficiente, Estado. digamos, no es suficiente, o sea, porque lo que hace esta señora Pilar es heroico, pero no es suficiente, se necesita mucha más ayuda, o al menos en este trayecto que nosotros hicimos, se necesita más colaboración, que la gente Y presencia se de organice. Estado, política. El Estado, por supuesto, pero el Estado se va a demorar, según lo que Cosas estamos simples. viendo.
la gente se comunica por Facebook y un mensaje a Facebook, gracias a Facebook se pueden reunir las familias porque no tienen celular, no tienen todas esas cosas, poner un par de puntos de internet donde ellos se puedan comunicar y se puedan integrar como familias nuevamente, eso resuelve mucho. Yo creo que el sector privado, la solidaridad, las iglesias, hay mucha gente que puede hacer cosas para esto, pero yo creo que los bogotanos, los caleños, la gente que está en Medellín, todos los que estamos en las ciudades, no hemos visibilizado el tamaño de este problema cuando uno va a las fronteras. Es cierto, porque entre otras hasta ahora las estamos mirando. Ese es uno de los temas que yo creo que es importante. En todo caso, lo interesante y lo complicado es que nos toca enfrentar una crisis humanitaria y todo parece indicar que nos toca cambiar muchísimas aproximaciones de las políticas que teníamos precarias, sin duda alguna, en ese tema, y corre más rápida la crisis que la respuesta del Estado. No es suficiente la reacción de la sociedad y esperemos que esta sociedad no surjan brotes xenófobos si la respuesta del Estado no se da, que es otro de los temas complicados, sobre todo en las elecciones del 2019 que se van a venir pronto. Ese es un tema muy difícil. Es una situación muy complicada, los grandes desafíos del presidente Iván Duque que yo creo que ni él mismo se imaginó. Gracias por este reportaje. Yo creo que este reportaje le abrió los ojos no solamente a Colombia, yo creo que también al mundo, del drama real que está en este momento atravesando muchísima gente que recorre ese bendito páramo, que es un páramo muy complicado de subir, sobre todo sin zapatos, ¿sí? Y con niños bebés. Muchísimas gracias a ustedes y ojalá que esta situación se remonte y podamos llegar a un buen puerto, porque la situación es muy lamentable. Muchísimas gracias y los espero mañana con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches.